Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy nos visita Raquel Diana, con quien dialogaremos acerca de su obra, sus vivencias y de su más reciente puesta en escena, su obra Dulce Veneno en el Teatro La Gringa. Una obra en la que Mercedes, José y Gregorio viven, aman, sueñan, van caminando sobre la sutil cuerda floja que separa la ilusión de la realidad. Con esperanzas, deseos y circunstancias nos proponen de algún modo una suerte de abrazo entrañable para sentirnos un poco mejor en compañía del arte de vivir. Y antes de comenzar a dialogar con Raquel Diana, me gustaría compartir con ustedes una pequeña reseña de su vida, y muy pequeña porque tiene un currículum muy largo y extenso, pero traté de sintetizar bastante. Raquel Diana nace en Montevideo, es actriz, dramaturga, directora teatral y docente, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde tuvo grandes docentes como Eduardo Esquinca, Alberto Candó, Enrique Guarnero, Maruja Santulo, Jaime Javit, Roberto Fontana y Carlos Varela, entre otros. Ganó por concurso una beca para la Escuela Internacional de América Latina y el Caribe en Cuba, en la que tomó cursos con prestigiosos profesores. También es profesora de filosofía, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Ha participado en obras dramáticas, comedias, teatros para niños, espectáculos musicales y recitales de canto y poesía. Integró el elenco estable del Teatro El Galpón durante 20 años. Ha trabajado como actriz bajo la dirección de Eduardo Esquinca, Sergio Termin, Huber Salcedo, Omar Varela, Jorge de Nevis, entre otros. Ha recibido numerosos e importantes premios a lo largo de su carrera, entre ellos Dulce Veneno. Fue seleccionada en el concurso organizado por la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación de Teatros Independientes para el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo en el 2015. También la obra Dulce Veneno recibió el primer premio en categoría comedia en los premios anuales de literatura del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2007. Y hoy Raquel Diana nos viene a presentar esta obra maravillosa, Dulce Veneno, en la que se conjuga misterio, suspenso, cuestionamiento permanente entre los personajes y también con el espectador. Raquel Diana, una dramaturga que busca que la gente salga de cada función, según sus propias palabras, sintiendo que ha cambiado un poquito y por eso apuesta al teatro del abrazo. Muy bienvenida, Raquel, un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. No, el honor es para mí, este programa que tiene un prestigio tan importante, la verdad me honra la invitación. Muchas gracias. Y tantos años, ¿no? Actriz, dramaturga, directora teatral, ¿cuál es la magia que esconde para ti el teatro? Es un misterio. Es un misterio. Como dice el final de un poema de Lope de Vega que está en la obra también, él dice, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Uh-huh. Y bueno, el teatro, solamente el que lo probó lo sabe, tiene algo extraordinario. Y desde muy niña yo estaba segura que iba a ser filósofa y actriz. Lo de filósofa no me salió, si bien estudiaste. Bueno, fui profesora, pero bueno, estaba ahí. Y bueno, hay algo, el arte, ¿no? El arte es una cosa extraordinaria, es quizá lo que nos hace ser humanos con más plenitud, ¿no? Me parece tan importante que la gente disfrute del arte y también que lo ejerza, ¿no? Y bueno, he tenido la fortuna de apostar a algo donde en algunos casos he acertado, uh-huh, en la medida que los caminos se abran, ¿no? Porque bueno, una cosa es el dedicarse al arte con una vocación y otra cosa poder vivir de eso o tener una mínima capacidad de hacer algo interesante, ¿no? Es difícil, es un camino difícil, lleno de angustia, donde uno está más inseguro que seguro. Son más las noches de llanto que las felices, las horas de página en blanco que de páginas llenas de letras.
pero la compensación es maravillosa. La compensación del afecto de la gente, claro, el dejar en otras personas un algo, ¿no? Marcar ese... Sí, y además el hecho de escribir, de poder contar una historia, de dejar plasmado allí una vivencia en un papel, que luego también es muy importante lograr, como haces tú, que sea interpretada en escena. Qué maravilla eso, ¿no? Sí. Por un lado, qué trabajoso y qué maravilloso. Si bien mis amigos dicen que yo siempre escribí, sí, escribía cuentitos, poemas, sí. Pero después de muchos años de ser actriz, hubo un momento en el que dije, bueno, me hace falta alguna otra cosa. Es difícil la vida de las actrices y los actores también, porque estás en algún sentido esperando que te toque un papel, o yo tuve la fortuna de hacer muchos papeles, de una larga trayectoria. Sí, de pasarla muy bien, de hacer muchas giras, de tener funciones a sala llena, con mucha felicidad, y había algo que todavía faltaba. Y bueno, este camino de la escritura me resultó más fácil empezar por la escritura dramática. Yo siempre digo, a mí me gustaría escribir poesía. Escribo teatro porque no sé escribir poesía. Bueno, siempre estás a tiempo. Bueno, quién sabe algún día. Pero el hecho de partir del escenario mismo, de mi práctica como actriz, también me ayudó a poder transitar con un poco más de facilidad en esta escritura, ¿no? Hubo una época, incluso en Uruguay, que la mayoría de la dramaturgia la generaban escritores de escritorio. Es decir, que desde su escritorio, desde su lugar, fuera del escenario, lo planea. Últimamente, por suerte, cada vez más hay una dramaturgia que parte de personas que están activas en actores o directores, que están vinculadas al hecho escénico. Entonces, bueno, ahí hay por un lado las cosas se hacen un poco más fáciles, claro, y también hay mayores oportunidades de diálogo entre las palabras y lo que sucede, ¿no? Y fue muy curioso porque esta obra que también dirigí, que nunca estoy segura de que esté bien que nos dirija lo que escribe, no sé, habría que pensarlo, pero mientras la hacíamos encontraba cosas, los actores encontraban cosas, sentidos de las palabras que yo no había pensado. Eso es tan interesante. Pero no son los actores, capaz que te encontrás con una persona que vio la obra y también te sorprende diciéndote algo, claro, que vio, y que le dio ese golpecito y le cambió la manera o la óptica de ver las cosas, ¿no? Y qué importancia tiene en todo esto la imaginación tuya cuando escribís, y la imaginación también puesta al servicio del espectador, ¿no? Sí. Es que un poco la clave del teatro, quizá, a ver, la clave no, hay muchas claves, pero una interesante es la participación del espectador, en el sentido que el espectador esté pensando, esté imaginando, que el espectáculo le provoque al espectador una actividad, aunque sea de soñar, claro, mientras está ese rato ahí, ¿no? Un momento de cotejarse también con su propia vida, de pensar en sus propios sentimientos, que en esta obra donde hay una historia de amor, que le ha pasado con el amor, o si uno ha tenido un amor soñado o imposible, ¿no? O esos sueños de ser una princesa y que hay un príncipe maravilloso que te está rescatando y que me espere. Y también el trabajo del espectador en la trama, ¿no? Esta es una obra que tiene una estructura de policial. Esto quiere decir una estructura muy elaborada, pensada y trabajosa, ¿no? La mayoría del teatro contemporáneo no lo hacemos así, lo hacemos de otros modos un poco más distendidos, mezclando estructuras. Este tiene una estructura de policial porque yo quería probar un espectáculo que también fuera muy entretenido, ¿no? Y me parece que el policial es un género que por algo tiene el éxito que tiene, claro, ¿no? Que entretiene, te hace participar. A mí me gusta y mucho. Tiene esa cuota de misterio también. Sí, el misterio. A mí me gusta mucho el policial, siempre y cuando sea demasiado sangriento, ahí me detengo un poco. Entonces,
es trabajoso para el escritor porque hay que decidir qué cantidad de información se le va a dar al espectador y en qué momento, ¿no? Y algo respecto a eso que es muy importante es el lugar donde colocas al espectador, que lo colocas un paso adelante de los propios personajes. ¿Por qué eso? Porque el espectador tiene mucha más información que los propios personajes. Bueno, no voy a adelantar que vayan a ver la obra, pero vamos tirando pistas. Es que una de las fórmulas mágicas del arte en general es eso que acabas de decir, que el espectador sepa más que el personaje. Eso hace muy disfrutable cualquier instancia, ¿no? Es decir, a ver, para poner el ejemplo más sencillo, en un teleteatro, cuando ella y él se están por besar y no saben que son hermanos, pero el espectador sí, ¿no? Ese momento, ay no, que no se besen, que no se besen. Claro. Bueno, esa emoción que produce saber más. Generas una empatía también. Sí, sí. Y esto, bueno, está, si uno mira las obras de teatro, las primeras, ¿no? Las de la antigua Grecia, ya estaba todo eso ahí. El público sabía exactamente cuál era la historia de los personajes y qué era lo que iba a pasar. El espectador sabía que Edipo Rey había asesinado a Layo. Y durante toda la obra se trata de eso, de cómo Edipo va investigando a ver quién mató a Layo, pero él mismo, ¿no? Claro. Es quien lo mató y el público lo sabe. Hay también quien dice que es bien interesante, el público no quiere conocer sino reconocer. Una suerte de espejo, una suerte de... Pero también el conocer un poco de la historia, el espectador puede seguir con más libertad, ¿no? O el lector también, porque tiene ese placer siempre y cuando sepa más que el personaje. Entonces esa tensión se hace como un placer de ser como un poco como sentirse que conduce ese barco, ¿no? Puede ser, no lo había pensado, claro, puede ser, sí, sentirse el espectador como, aunque no sea, pero claro, como que lleva sabe por dónde va ese barco. Esa cosa ahí, ¿y ahora qué va a hacer? Claro. Y está mintiendo. Eso es muy grato de ver y es muy interesante para los actores. El actor va a decir un parlamento y está diciendo una mentira artística, ¿no? Que es lo que el actor construye. Pero si eso que dice es una mentira también, ¿no? Y el otro personaje no sabe que es una mentira, pero el público sí. Es bien interesante eso. Sí, hay todo un trabajo psicológico muy importante también y una vinculación entre los personajes, entre ellos y entre el espectador mismo. Sí. Y yo digo que es interesante, no porque haya sido un logro mío ni del equipo, sino que también un poco, pero fundamentalmente digo que esta estructura, que hay que estudiarla mucho y hacer muchos esquemas y papelitos y marcaciones a lápiz para ver cómo hacerlo, es la que permite este desarrollo, ¿no? Es la que usa la gente del cine, ¿no? Claro. La gente que trabaja los guiones buscando el entretenimiento, ¿no? Que saben exactamente en qué minuto hacer qué para que el espectador siga prendido. Bueno, yo quería, en todas mis obras hay mucho de filosofía, porque bueno, es mi segundo o primer amor, nunca lo sabré, pero es difícil hablar de temas filosóficos o que tienen que ver con la humanidad o el sentido de la existencia humana en un hecho artístico. Entonces, bueno, si están sobre un formato que es entretenido, es mucho más sencillo. Es más fácil hablar de estas cosas. Pero ¿no? se nota, digo, esa formación tuya porque apelás a cuestionar diariamente al espectador escena tras escena sobre esa esencia misma del hombre, ¿no? En pequeños detalles eso se ve. Y antes de irnos a la pausa, el teatro en sí y la estructura del diálogo, siempre está el silencio cotejando entre el diálogo. Pero me gustaría saber qué ha significado el silencio en tu vida, más allá del teatro. ¿Cómo ha jugado en tu vida el silencio, el tema del silencio? Y de varias formas. Una que me vino a la memoria y también al entrar en este lugar también, este lugar que es la radio, me pesó. El silencio durante toda mi juventud fue una cosa terrible, ¿no? Yo viví mi adolescencia en la dictadura, entonces
ahí el silencio como una daga espantosa, ¿no? Incluso después, con el transcurso del tiempo, en el Galpón hicimos una obra que fue extraordinaria, que se llamó El silencio fue casi una virtud, que tenía que ver con eso. Así que eso espantoso es, primero que nada, el silencio y además las cosas que suceden en la adolescencia son imborrables, ¿no? Pero por otro lado, el silencio también, con el paso de los años, aparece como algo, como una virtud, en el mejor sentido. Ese silencio que tiene que ver con estar en paz, con saber escuchar. Yo no sé si soy buena en alguna cosa en la vida, pero en lo que me he ido perfeccionando es en saber escuchar. Yo soy muy buena escucha. También digo, yo no es que escriba bien, yo tengo buena oreja. Y para poder crear, y cuando digo crear no me refiero únicamente al campo del arte, sino también en la vida, en las relaciones humanas, me parece fundamental el silencio, para dejar entrar al otro, a los otros, el mundo, y también para estar sin todo ese ruido interior que uno tiene la mayor parte del tiempo. Bueno, por lo menos yo tengo mucho, ¿no? Y necesito callar 2-3 veces por día o cada segundo, depende, para poder estar en contacto con eso. Curiosamente, para actuar, cuando se le pregunta a los grandes actores del mundo qué hay que hacer para actuar, ellos dicen nada. Es una suerte de silencio del cuerpo, de silencio interior. Es una especie de modo de dejar que el mundo entre en uno, y cuanto más entra el mundo en uno, más puede uno salir. Es curioso, ¿no? Cuanto más lleno de mundo, más yo mismo, ¿no? Hay actores que meditan antes de empezar a actuar. Sí. Cada cual con su técnica, sí. Unos meditan, otros hacen ruidos, otros yo trato de pararme en una sola pierna y ver cuánto tiempo puedo estar quieta en esa sola pierna. Pero todos buscamos lo mismo. Claro. Es la misma cosa, esa especie de silencio, de estado, es un estado que facilita una comunión, claro, con el público, con las musas, no sé, cada cual le pone un nombre diferente o le pone una suerte de religiosidad también al momento, ¿no? Pero el estado es el mismo. Raquel, te invito a hacer la primera pausa y continuamos dialogando. Gracias. Vivencias. Al sueño, a la aventura, al viento verde entre ramas oscuras, la pasión en un incierto punto, allí encendida. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Raquel Diana, actriz, dramaturga, directora teatral, docente, que hoy nos viene a presentar su obra Dulce Veneno, una comedia, como decíamos, policial, melancólica, que está en cartel en el Teatro La Gringa. Y para participar del sorteo de 2 entradas dobles para Dulce Veneno, mandan un SMS al 2900 en el cuerpo del texto 1130 espacio Vivencias, nombre y cédula, y ya participan. Y el suspenso es algo que nos mantiene casi en un hilo durante toda la obra, ¿no? Ese juego, me quedó como la pregunta de ese suspenso, quizás sea la parte de eso que decíamos que tú llevas a la obra, ese debate existencial entre la realidad y la ilusión. No sé cómo lo ves, yo lo sentí de ese modo, ¿no? Como un debate que se da en toda la obra, ¿no? Sí. Estamos entre lo que se sueña, lo que es realidad, los personajes se lo están enfrentando, pero también me dio el cuestionarme yo misma también, ¿no? Cuánto sueño, cuánto es real mi vida, ¿no? O incluso qué habrá pasado de conocer algo y pensar que es de cierta manera y volver a verlo a la semana siguiente o a los 5 minutos o años después, pero y verlo diferente, de otra forma, ¿no? ¿Cómo pensé? Sí, para mí es uno de los asuntos más interesantes
qué cosa es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay finalmente, ¿no? Y eso que hay, esa búsqueda de la verdad que para cada uno será diferente también. Sí, capaz que la palabra verdad es muy fuerte, es muy, ¿no? Más bien realidad porque suena un poco ilusión. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene, no? ¿O qué sería lo correcto? Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante. En filosofía tiene mucho que ver, bueno, hay una parte de la filosofía que tiene que ver con la teoría del conocimiento, la epistemología. Claro. ¿Qué es lo que se puede conocer? ¿Y cómo es eso que conocemos? ¿Qué significa conocer algo, no? Y en la vida cotidiana, a mí es una pregunta que me atraviesa todo el tiempo, ¿no? Esto que estoy sintiendo respecto a mí misma o respecto a algo que pasa, ¿es así? ¿O estoy construyendo una suerte de cuento, de historia que lo ordena de manera tal que sea así? No, que sea así, porque me conviene o porque así es más interesante. Y es parte también de lo que tus tres personajes, según quién lo cuente y cómo lo cuente, queda esa suerte de que toma un rumbo u otro según el personaje, ¿no? Y puede tener una impronta negativa o positiva, depende, porque me parece que las mujeres, o por lo menos yo, esta mujer, yo me he pasado la vida inventándome cosas y cuentos, muchas veces para sobrevivir, para estar mejor, ¿no? Tengo una tía maravillosa que siempre dice, ay nena, aunque no tengas nada para comer, tenés que poner sobre la mesa un mantel y arriba el plato y comer un poquito, pero con dignidad. Y bueno, esa forma de ponerle ángel a las cosas, ¿no? De adornar los frasquitos, bueno, y también esas ilusiones, bueno, pero yo voy a hacer y esto, sin eso no se puede vivir, ¿no? Hay quien dice que una vida completamente lúcida y completamente sin ilusiones es una vida árida, es una vida de ceros y unos de computadora frente a la que más valdría quizás suicidarse. ¿Qué tiene que vivir? Y en ese tema de las ilusiones, ¿qué rol juegan los sueños? ¿O qué importancia tienen los sueños? Y bueno, creo que son los motores de nuestra vida y también los motores de las sociedades, ¿no? En estos momentos donde quizás a veces nos es difícil tener los sueños colectivos que impulsen a mucha gente hacia un mismo lugar, se siente esa pérdida, entonces el mundo parece algo muy desorganizado y uno se siente muy inútil. Entonces, los sueños personales y colectivos me parecen muy importantes, es lo que nos da ánimo, energía y también nos coloca en perspectiva. El asunto es cuánta lucidez tienen esos sueños, si bien sueño y lucidez son antagónicos en algún sentido, pero bueno. En algún momento tienen que conllevar y... Bueno, pero la vida es eso, es contradicciones permanentes en las cosas, en nuestro accionar permanente, siempre está la contradicción. Bueno, sueños razonables, razones iluminadas con sueños, las dos cosas, ¿no? No se podía vivir sin esta contradicción. Claro. Y estos personajes tienen eso, esa contradicción permanente entre su sueño y la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es? ¿La que está soñando quién? Claro. ¿O la que está viendo el espectador? Sí, ese es un juego muy interesante ahí. Y también la acción dramática, si bien ocurre aquí y ahora, te inspiras en Dulcinea, en Don Quijote, en Sancho Panza, en Cervantes. Y le das una impronta solemne a los personajes, con palabras muy serias, pero que también lo contrapones con esa vida cotidiana en la que vivimos corriendo y hasta llega a generar un toque de comicidad. ¿Por qué decidiste inspirarte en estos personajes? Bueno, porque el gran soñador es el Quijote, ¿no? Es el paradigma de los soñadores y de los ilusos y también la gente esperanzada lo usa como símbolo, ¿no? Bueno, a pesar de todo, nosotros somos los Quijotes que vamos con nuestros sueños en la aridez de este mundo a seguir peleando. Entonces, esos tres personajes y también tomé un cuentito de Kafka que dice que en realidad el Quijote no existe. El que existe es Sancho Panza, que es un señor de su casa y de sus asuntos,
que tuvo que inventar un Quijote que saliera a tener aventuras, así él podía seguir con su vida sensata tranquilamente. Y en algún sentido todos somos Sancho, así, ¿no? Bueno, nos gusta que haya locos y que otros hagan unas cosas maravillosas a veces para poder estar en nuestra comodidad y no correr riesgos, ¿no? Y hay un cuento de Marco de Nevi, el escritor argentino, que dice que la única que existe es Dulcinea. Y que Dulcinea era una señora que se inventó un Quijote, un señor que va a tener aventuras y a cumplir una serie de proezas y hazañas para merecerla, ¿no? Y bueno, esta cosa, ¿quién imagina quién? Entonces, en la base de estos tres personajes hay por ahí una cosa: ¿quién está soñando a quién? ¿Quién sueña a quién? ¿Cuál sería? ¿Y cuál de ellos seríamos nosotros? Capaz que todos en algún momento. En algún momento, era lo que yo te decía. Y en un pasaje de la obra, Mercedes dice: esperaba al caballero que hace tiempo había partido a realizar increíbles hazañas para liberar al mundo de las injusticias y para merecerme. Yo no lo conocía, pero estaba segura que vendría. Se llamaría Segismundo. Y quizás Mercedes espera lo que esperan tantas personas: un mundo ideal, como decías vos, un caballero que la salve, o un hombre que la salve de esa realidad. Y también con esta imagen de Mercedes me viene a la cabeza: vivimos buscando un ideal y no disfrutamos del mundo en el que estamos, quizás por buscar ese ideal, ¿no?, que perseguimos todos en algún momento, pero es cuestionable hasta qué punto dejamos de disfrutar el hoy, ese presente, por buscar. Es un poco lo que le pasa al personaje, claro, también, que incluso cuando ella se va a encontrar con su sueño, dice, bueno, el día había llegado y si no era como yo me lo había imaginado, y ahora... Tal cual, eso lo tomé también. Ella pregunta, dice, por un momento, dice, pude verme a mí misma como desde afuera, una pobre mujer con sombrero, parada al borde de la vereda, más sola que nunca, esperando al borde de un abismo. Al fin de cuentas, siempre había estado en eso, esperando. ¿Y ahora qué? La vida había sido eso que pasaba mientras yo me distraía esperando. ¿Para qué me había servido tanta ilusión? ¿Para qué dejar que la vida pasara? El día por fin había llegado. ¿Qué podía haber después de la espera? Eres lo que piensas, me había dicho mi abuelo una vez. Eres lo que sueñas, corregía mi abuela. Había llegado el día y no me sentía tan feliz como había soñado. Eso muchas veces nos pasa, que ponemos muchísimas más expectativas en las cosas. Y cuántas veces alguien te dice: anda a ver esta obra que es maravillosa, esta película, o conocer a tal persona, y después nos defraudamos porque ponemos mucho más expectativas de la que realmente tiene la obra que vamos a ver o la persona que conocemos. Entonces ahí hay un... Sí. Eso es tremendo. Creo que es uno de los problemas más complicados, quizá en este momento, a lo mejor en todos los momentos de la historia de la humanidad, pero esa tensión entre lo que uno puede soñar o desear y lo que hay, y cómo manejarla. Es decir, tengo esta casa con esta mesa y estas sillas, pero no, la que yo estoy soñando es otra, entonces no estoy disfrutando con eso. Eso tiene un sentido muy negativo, ni que hablar en las relaciones humanas, ¿no? Esperar al marido ideal, o ¿no?, a un príncipe azul, que es absolutamente imposible. Esperar en el otro cuando tampoco uno es perfecto. Claro. Partamos de esa base, ¿no? Porque parecería que uno está exento en ese cuestionamiento. Pero sobre todo no existen los príncipes azules, ni la perfección, ni la mujer, si partimos de uno mismo, la mujer perfecta tampoco. Entonces desde ahí si podemos partir de que nosotros no somos perfectos, menos vamos a encontrar una persona perfecta para nosotros, ¿no? Ahora, este asunto de tener un ideal, en algún sentido está bien también, ¿no? Bueno, desear, estar esperando y a veces esperando toda la vida, y a veces no, cuando uno llega, te va la vida en eso. Y ahora tenés además tu propio sueño y el sueño que el mundo te está ofreciendo, que el mercado te está ofreciendo,
que ahí sí, que son cosas imposibles y a veces absurdas, y esos sueños además se consumen con muchísima rapidez, ¿no? Las cosas que te ofrecen para supuestamente sentirte feliz y que hay que comprar. Sí, ahora todo pasa por lo material, Sí. estamos en un mundo de consumo. Ahora, por otro lado, Mercedes, este personaje Sí. del cual leíste estos pedacitos, es una cajera de supermercado, Sí, sí. que tiene sus momentos líricos, porque ella también lee y también tiene... Pero las muchachas que están en los supermercados, las cajeras, ¿no? Y están 8, 10 horas ahí en esa tarea tan poco gratificante, supongo yo. Y a veces las miro y bueno, y hay algo en una televisión y aparece una estrella de la televisión, a lo mejor son los príncipes azules modernos. Claro. Y ver ese destello de luz en la mirada, o cuando en el pelo se ponen algo que muestra una coquetería mágica, ¿no? Y bueno, ¿qué sueñan esas muchachas? Porque terrible sería pensar que no sueñan, o que piensan que no tienen derecho a soñar. Si todos tenemos derecho a soñar, a imaginar. Derecho a soñar, a imaginar, a enamorarse. Sí. Y también a tener un día especial, que es parte de lo que se plantea en la obra. No me acuerdo en qué escena, pero qué hacer para tener un día especial, digo. Ajá. Y hay veces también en cuestionarnos, ¿no? Que el día especial lo hace cada uno. No hay que esperar a que llegue. Capaz que si ponemos buena voluntad hoy puede ser el día más especial, pero está en uno también, ¿no? Sí. Una de las cosas más lindas del teatro, esta conclusión a la que vos llegaste. No pregunto, no sé si es una conclusión. Por favor, es perfecta y a mí me halaga mucho en este sentido. El teatro no debe dar consejos ni decir esto es lo que hay que hacer o esto es lo que hay que pensar. Entonces es bien difícil y hay que trabajar mucho para hacerlo, y me parece que con esta apuesta lo logramos, de plantear los problemas. Claro. Es la gente la que saca sus conclusiones. Bueno, es mejor tanta ilusión, es mejor menos, esto es una locura, o mejor estar un poco loco, no sé, esas cosas que el espectador tiene que resolver. Te invito, Raquel, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Oscuras. Vivencias. Amor daquela vez como si fosse a última. Continuamos en Vivencias, dialogando con Raquel Diana sobre Dulce Veneno, su última obra. Y en un pasaje de la obra, José dice: no fue una casualidad, yo quería encontrarlo. Algo me hizo pensar que usted iba a pasar por la puerta de mi casa a la hora que yo solía ir a trabajar. Entonces salí a la puerta y allí estaba su vehículo. En la obra se trata el tema de las coincidencias, las casualidades, o tal vez también hay una suerte de encuentro con las causalidades. ¿Cómo es la cosa? Me parece que entreveraste todo ahí. Yo puse este pedacito, pero todo está muy conectado. Y bueno, porque es una gran pregunta, ¿qué cosa es casual y qué cosa tiene que ver con una causa que se puede controlar más o menos, ¿no? Una de las partes que tienen que ver con esto de la intriga y del suspenso es eso, ¿no? Es que el personaje piensa que lo encuentra casual, pero el público sabe que no, que el otro lo provocó, ¿no? Pero eso genera a todos les tiene que haber pasado. Cuando a uno le pasa algo y pero esta casualidad, ¿no? Esa sensación de cosa extraña, ¿no? De la casualidad, y que inmediatamente uno piensa, y esto no tendrá que ver con una cadena causal, cualquier cosa, a ver, no sé, se abrió esta puerta porque cantó un pájaro afuera. Claro, ¿no? ahí depende de la postura que tengas en la vida, ¿no? Pero Bueno, generalmente creemos que, y a la larga vemos que todo tiene una causa y un efecto. El tema es que a veces no lo descubrimos, nos cuesta entenderlo. Bueno, no sé, yo más bien creo también que hay casualidades y que hay... También hay. O capaz que sí, que todo responde con una razón, pero que no llegamos a ver. A comprender, claro. Como sea, eso nos deja en una sensación de desconcierto, que es linda. A mí me gusta. Ese cosquilleo en la panza. Claro, ¿no? Porque
me parece que es un modo de estar en la vida interesante, en el asombro. Esto fue casual, esto tiene que ver con algo, no estar demasiado seguro, ¿no? Ese cosquilleo ahí. Y lo que lo decíamos en la pausa, pero también se trata del tema de la rutina, una pareja que la va desgastando el diario vivir, que ni se dan cuenta que están desgastándose día a día, donde el amor también parece que se va desvaneciendo, que por detalles olvidados, por palabras que ya no se dicen, por falta de comprensión, de interés, o la rutina misma, ¿no? Y el desgaste del tiempo está tocado desde las relaciones amorosas, las relaciones humanas. ¿Es posible revertirlo o al menos amainarlo? Ah, claro, yo creo que sí. Sí, me parece que lo peor es no darse cuenta, ¿no? Es decir, en el caso de esta pareja, ellos no discuten, no es que tengan una... No. Simplemente están ahí coexistiendo. A lo mejor han dejado de mirarse el uno al otro, de verse en profundidad, de entender y sobre todo de generar aventuras, ¿no? Uh-huh. Riesgos, pequeños riesgos, entusiasmo, el entusiasmo, la curiosidad, los riesgos, me parece que son elementos bien interesantes para las parejas y para uno mismo, para la vida misma, claro. Y no estar resignado a que esto es lo que hay, a esto me someto y así son las cosas y esto para qué. Además, con el paso de los años es peor porque claro, todo provoca más cansancio y más trabajo. Entonces es interesante para mí no dejar de asombrarse, claro, de ilusionarse, sí, moverse. Claro. Y el final es impactante, pero no lo vamos a contar, y mantiene al espectador muy concentrado en cada frase de los personajes, donde se desliza rápidamente, pero nos deja pensando no solo en el final, sino también me parece que es un pensar en cada uno de esos personajes que, como te decía, en algún momento me parece que nos podemos sentir reflejados. Está esa relación espejo que tenemos con cada uno de los personajes en algún momentito, ¿no? Diría yo, importante es que vos lo ves, o sea, no es que yo me sentí identificada, porque el público se veía reírse, porque a veces lo que causa risa o causa una reacción es ese mismo sentirte identificado con lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, está muy bueno que lo digas porque es la función del arte, ¿no? Alguien pinta un cuadro, hace una música y hay algo en ese que me refleja o donde yo me veo en algún sentido, que no tiene por qué ser en un sentido total. No hay ninguna obra de arte que refleje a nadie íntegramente. Claro. Es más, es muy divertido cuando uno escribe algo sobre alguien, ese alguien nunca se reconoce, nunca. Pero sí, sos vos, son las cosas que vos decís. No, yo no. Y bueno, poder ofrecer esto, un espejo, ¿no? Lo decía Shakespeare, ¿no? El teatro es el espejo de los tiempos. Sí, lo es, y bueno, de las personas, en esta pequeña obra con 3 personajes, todas tienen momentos, porque los problemas del ser humano son problemas inherentes a todos nosotros. Quizá tenemos pocas oportunidades en nuestra vida cotidiana, porque los productos que más consumimos, que son los de la televisión y los de algún cine, no nos dan esa oportunidad de cotejarnos con las preguntas que tienen que ver con los seres humanos o no, con nuestras disyuntivas, nuestras ilusiones. A mí me pasa además, supongo que a la gente también, cuando veo algo, digo, pero esto me pasó a mí, me siento aliviada por un lado, decir, bueno, no soy la única, esto le pasa a mucha gente, y mira lo que pensó, cómo lo resolvió, claro. Me siento profundamente acompañada. Por eso yo siempre digo que me gusta un teatro que abrace, en ese sentido, que la gente pueda decir, bueno, acá hay personas como yo. Sí. Me gusta tratar a las personas como personas, claro, desde el teatro, ¿no? Y estos 2 personajes te abrazan toda la obra. Te invito
lamentablemente hacer la última pausa, pero que la gente vaya sabiendo que va a ir a sentirse abrazada, identificada en algún pedacito de la obra, va a pasar un rato fenomenal y va a salir pensando que eso no es poca cosa. Te invito a hacer una breve pausa. Música y tropezó no se ahogó. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Raquel Diana. Y antes de irnos me gustaría jugar un breve ping-pong de preguntas y respuestas. En la que quieres, Raquel, con total sinceridad me decís paso y seguimos adelante. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? La escucha. Tu principal virtud. La escucha. Tu principal defecto. La inseguridad. ¿Qué te motiva? El amor, el afecto por los demás. ¿Qué te desmotiva? El miedo, la vanidad. ¿Cuál es tu palabra preferida? Viento. La palabra que menos te gusta. Estúpido. Un sonido. Los pájaros. Un lugar. La Sierra de las Ánimas. Una imagen. La sierra. Un deseo. Paz, justicia. Un gran amor. Jorge. Un color. El azul. Una injusticia. La miseria. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? Que son buena gente. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Esperanza, sabiduría, fraternidad. Estamos jugando. Si llegaras a las puertas del cielo, Dios te recibiera, ¿qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Le diría, pero ¿qué estás haciendo? Ha sido un inmenso placer dialogar contigo, felicitarte por esta obra porque realmente es maravillosa. El reconocimiento también para los actores José, Gustavo Alonso, Gregorio, Alejandro Camino y Mercedes María Clara Vázquez, que están maravillosos. Vale la pena cualquiera de ellos. Es fantástico como interpretan en su papel. Muy feliz con la creación que ellos han hecho, que realmente han levantado unos personajes que yo nunca hubiera imaginado. La imaginación del escritor siempre es muy poca en relación a lo que puede imaginar un actor, así que estoy muy agradecida con ellos. Bueno, a ellos también nuestro saludo y nuestra admiración y respeto, porque hacen, si bien la obra es muy linda, pero también la actuación de ellos es fundamental para poder llevar esta obra adelante y lo hacen muy bien y uno pasa un rato estupendo, así que ojalá, los ven que vaya toda la gente que tenga un ratito, porque es de esas obras que te hacen pasar un lindo rato, tiene misterio, suspenso, te hace reír y te hace pensar, o sea, ya lograr eso en un espectáculo es maravilloso. Ojalá que sí. No son muchas las funciones que vamos a hacer. ¿Cuántas les quedan? Vamos a ir solamente hasta el 27 de septiembre, así que quedan pocos fines de semana. Y quiero nombrar también a Gabriela Gómez, que hizo la música, a Lucía Tyler, que hizo la escenografía, Verónica Lagomarcino, el vestuario, y Tatiana Keidansky, la iluminación. Está todo sumamente cuidado, se van a sentir sumamente... en un momento, son esos momentos, el teatro tiene eso, que la gente puede regalarse un ratito para disfrutar y pasar un buen rato, para pensar, para reflexionar. Regálense en este ratito antes que se acabe la obra, se las recomiendo.
un honor, un gusto contar con tu presencia. Las puertas están abiertas para cuando quieras traernos esta u otra obra o cualquiera de las cosas que tú haces. Soy yo la que estoy muy, muy agradecida y ha sido un placer realmente. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito con Dulce Veneno, muchas gracias a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles y nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias para todos y que tengan una excelente jornada. Vivencias.